El tema para el día de hoy es poder continuar con lo que estábamos viendo de los signos de puntuación. Vamos a ver hacia el final unos ejemplos de la importancia de los signos de puntuación, especialmente la coma. Vamos a dar por terminado eso en el día de hoy, ¿listo? Entonces les pido que estén prestando mucha atención y pues como les insisto, si tienen alguna pregunta, duda, pueden irla haciendo en el transcurso de la clase. Entonces, activan el micrófono o escriben, ¿listo? Chicos, porfa, los que faltan por cámara. Entonces, abogado, prendámosla porque sí. Igual yo tengo que tomar el pantallazo del nombre y pues la foto al menos. Laura, Sofía, Camila. No, mentira, Sofía, creo que habló conmigo. Sofía habló conmigo. Laura no la prenda. Laura, abogado, no la prenda ni John Sabogal tampoco la prenda. Los demás, porfa, la cámara. Sofía, Kevin. Una cara más de recién levantados que la mía, hombre, María. Listo, empecemos entonces para no darle más largas al asunto. Entonces, chicos, la clase pasada estábamos viendo la importancia de los signos de puntuación. Vimos la mayoría, vimos en teoría los más esenciales, no los más importantes porque todos son importantes, pero sí los que más tendemos a usar. Y nos quedamos en los dos puntos. Listo. Explicamos los dos puntos y seguimos con la coma. ¿La coma la alcanzamos a explicar, chicos, o se me olvida a mí? ¿La coma la alcanzamos a explicar? Señor. No, señor, ¿sí o no? Listo. Entonces, la primera regla de la coma nos sirve para separar elementos análogos de una serie no unidos, por. Entonces, cuando nosotros usamos la coma, es porque no necesitamos necesitamos de alguna manera empezar a separar elementos. Pero estos elementos no pueden estar separados por ni la expresión y, el conector, perdón, y, no, o y demás. Es decir, estos conectores no pueden estar siendo usados para nosotros emplear la coma. Hay excepciones donde se emplea la i y la coma, pero cuando las ideas significan cosas distintas. Entonces, cuando queremos separar elementos, perdón. Entonces yo quiero tener una lista de elementos de que vamos a comprar una lista de útiles y yo digo, vamos a comprar un lápiz, coma, un esfero, coma, un borrador, ¿tá? Pero si yo quiero emplearla como para separar ideas como tal, y uso el i, el conector i, tengo que tener presente que si lo estoy usando, las ideas que estoy expresando, tanto antes de la coma como después, son totalmente diferentes. Tengamos muy presente eso, porque es que la regla tiende a ser en este sentido un poco contradictoria, porque nos dicen que se usa coma cuando no hay i, pero hay excepciones. Entonces, la excepción es que cuando separa dos ideas.
Pero yo no puedo pretender estar mencionando una lista de elementos y supongamos, voy a mencionar el último. Estoy comprando la lista de útiles, digo, necesito un borrador y una cartulina. Entonces, y coma, cartulina. No, porque en esta serie de elementos no estoy separando las ideas y los elementos que menciono frente al contexto en el que estoy hablando tiende a ser análogo. Entonces, tengámoslo muy presente. Está muy distinto que yo esté hablando, no sé, de acontecimientos que me sucedieron en el día y yo diga, yo estaba corriendo y un ejemplo, y estaba jugando con Andrea, pero, y, coma, salió de la nada un perro. ¿Sí? Algo así, porque ya las dos ideas son distintas. No estoy mencionando elementos en lista. Segunda, nos sirven para separar vocativos. José, coma, ven. Es decir, yo estoy aquí evocando, ¿sí? Llamando. Más que todo esto son como para cuando estoy llamando a una persona o cuando la intencionalidad del escrito tiene esa finalidad. Te repito, José, que vengas. Porque son voces de llamada, de asistencia. Si yo, por ejemplo, estoy enviando un mensaje de WhatsApp, hola, coma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gramaticalmente suena mal. O por ejemplo, si yo estoy mencionando el nombre de una persona y quiero decirle algo, va la coma. Y yo no puedo decir, José, José, espero estés bien. No, José, espero estés bien. ¿Sí? Porque la Señor, separación del vocativo, ¿cómo chicos? La separación del vocativo me permite a mí darle realce con la coma, esa pausa, para sentir que verdaderamente estoy llamando y estoy, vamos a decir, realzando la importancia del sujeto dentro de la oración. Entonces tengámoslo muy presente para que no cometamos esos errores o pues, para ir corrigiéndolo, ¿listo? Para separar frases de oraciones incidentales. En este caso, pues es como lo decía anteriormente, es para separar frases o oraciones que de pronto van conectadas, pero no tienen como la misma intencionalidad. Aquí nos dan aquí pongo el ejemplo de amigo, el pobre no podía más, cayó rendido en la cama. Es decir, estoy explicando ciertas escenas, aunque son análogas porque me hablan del mismo acontecimiento, son distintas porque requieren un aspecto preciso de cada momento. ¿Sí? Si yo no usara las comas, tu amigo el pobre no podía más. No, entonces tu amigo, ahí la coma es vocativa, porque estoy hablando del amigo, el pobre no podía más. Entonces ya, coma, cayó rendido en la cama. ¿Listo? Cuarto, separar oraciones semejantes y breves. Entonces, el caballo relincha, el toro muge, el perro ladra, bueno, así sucesivamente. Entonces, la intención, como que les tengamos claro, es siempre nos está separando ideas. Quinto, esta regla a veces la pasamos por alto todos, hasta yo la tiendo a veces pasar por alto. Antes de por qué, pues y demás conjunciones. Se le ha dicho por qué sé que es cierto. ¿Sí? ¿Por qué va una coma ahí? La coma va ahí porque después de esas conjunciones, lo que sucede es que la expresión toma otro sentido. Es decir, siempre que usamos estas conjunciones, el pero, el pues, el por qué, ¿sí? Es porque vamos a cambiar de idea. La idea que continúa después de esto va a ser totalmente distinta. Aunque siga hablando del tema, la idea va a cambiar. Entonces, la regla nos dicta que si necesitamos usar estas conjunciones, lo ideal es poner siempre una coma para diferenciar las ideas. Entonces, vamos viendo así poco a poco. Esto. Antes y después de finalmente, no obstante, sin embargo, en efecto, por consiguiente, por decirlo así, y demás. Vuelve y se aplica la regla. Cada vez que utilizamos o empleamos estas conjunciones, lo que sucede es eso. Al emplearlas, yo tiendo a cambiar el sentido de la oración. Entonces, es necesario la coma para diferenciar el sentido. Si yo digo, Pedro en efecto, suena mal, porque estoy hablando, Pedro, en efecto, había salido. ¿Sí? Pero digo, Pedro en efecto, quiere decir que Pedro está haciendo algo. En efecto, el rezar dice, Pedro es el efecto. No, Pedro en efecto, es decir, estoy comprobando que había salido. No obstante, tiene razón. No obstante, cambia el sentido, tiene razón.
¿Listo? Así vamos viendo, chicos. El punto y coma. El punto y coma es uno de los menos usados y el más controversial tanto en la escritura, no solo pues para nosotros de pronto alguno tenga un problema con este signo de puntuación, pero todos lo tenemos, porque las reglas, aunque están dictadas, no tienden a ser muy claras y son muy similares a la coma y al punto suspensivo. En música se hablaba de que la intención del punto y coma, la coma es medio tiempo, perdón, un cuarto de tiempo, el punto y coma es medio tiempo y el punto son dos tiempos. Perdón. La coma es medio tiempo, el punto y coma es un tiempo y el punto son dos tiempos. Eso es en ritmo musical, pero pues eso no aclara mucho la intencionalidad del punto y coma. Yo aprendí a diferenciar el punto y coma de manera general cuando yo lo empleo, es en vez de usar el punto seguido, porque estoy hablando de una misma idea, el punto y coma lo empleo para continuar hablando del mismo tema, pero con una idea distinta, que tiene similitud a la idea que acabo de dejar atrás. Es decir, que no es esencial poner el punto porque no estoy marcando una diferencia entre lo anteriormente dicho y lo posterior a decir, sino la punto y coma marca como esa pausa un poco más larga entre una idea que tiene un sentido y la que va a continuar. Vamos a ver las reglas de todas formas, pero pues, les digo, tiende a ser un poco confuso. Se escribe entre dos proposiciones adversativas unidas por una conjunción adversativa. Muchos fueron los que intentaron llegar a la cima de la montaña, pero fueron muy pocos los que consiguieron salir triunfantes. ¿Sí? Ahí se puede evidenciar un ejemplo en el que sigue hablando, mantiene una oración, pero le otorga como otro sentido, aunque sigue hablando del mismo tema, ya la oración que continúa tiene un cambio bastante drástico y bastante fuerte. Entonces un trabajo. Lo más interesante, pues a mi parecer, es que ni siquiera los mismos eruditos en escribir han llegado a una conclusión. Hay personas que dicen que no emplean el punto y coma. Gabriel García Márquez es uno que dice que el punto y coma no es muy esencial, sino que para eso está la coma. Obvio, él lo emplea, pero pues no mucho, basado como en este argumento. Hay otros dicen que no tiene sentido, hay otros dicen que es esencial en la escritura porque nos indican los cambios de ideas. Pero bueno. Segundo, para separar proposiciones que completan el sentido general de la cláusula. El grupo obrero ha dado los últimos toques al gran camino. Ha contemplado satisfecho la bella calzada y se ha alejado con las herramientas al hombro. Entonces, vuelvo y les insisto en esta parte. Ya las proposiciones, la idea es diferenciar una oración de la otra, aunque el tema sea el mismo. No va punto seguido, porque aunque sigo hablando del mismo tema, no son ideas totalmente distintas. Pueden ser ideas complementarias. ¿Sí? Tercero, para separar elementos análogos que a su vez están separados por comas. Este sí es un poco más fácil de entender porque pues simplemente nos está indicando de que si usted está haciendo una lista grande, usted necesita incluir varios elementos, usted puede emplear el punto y coma para diferenciar qué pertenece a cada elemento que usted está mencionando. Aquí nos dice el ejemplo. No es posible entenderse, amigo. Usted habla inglés, punto y coma. La señora habla francés. Estoy mencionando una lista, pero empleo el punto y coma para otorgarle a cada cual lo que le corresponde. Este caballero, español. Aquel, chino. El de la esquina, alemán. Esto parece la Torre de Babel. En esta oración, en este párrafo, perdón, evidenciamos el uso del punto y coma para, al igual que la coma, hacer un listado, pero que nos otorga la característica de poder entender que cada elemento que se va mencionando pertenece al conjunto, pero cada uno tiene su rasgo característico. Volvemos un ejemplo a la lista de útiles. Yo puedo decir, necesito un borrador de nata, perdón, un borrador, coma, de nata, punto y coma, un lápiz, coma, 2H, punto y coma, porque estoy hablando de la misma lista, pero estoy resaltando elementos de cada sustantivo en este caso y le estoy otorgando una característica. Entonces, chicos, preguntas hasta ahí. La idea es que ustedes me pregunten para yo poder aclarar o para que podamos llegar a un consenso.
Chicos, ¿están ahí? Sí, sí, señor. Sí, señor. Más o menos entendidos, chicos. Igual, Sí, señor. Sí, señor. ay, ya. Igual esto es como cuando uno quiere aprender a correr, uno aprende corriendo. En este caso uno aprende escribiendo. Por más que usted le enseñe en teoría de escritura, usted aprende escribiendo, corrigiendo, mirando, leyendo. Vamos a ir viendo poco a poco entonces. Interrogación. Este sí es un poco más sencillo. Bueno, se debe tener en cuenta toda palabra, frase, oración interrogativa debe ir precedida por los signos de interrogación. Nosotros, digo nosotros porque todos cometemos ese error o algunos, de que abrimos solo ponemos el signo de interrogación al final. Eso es muy propio del inglés. En español es obligatorio ponerlo donde empieza la pregunta y ponerlo hacia el final. ¿Sí? No cometamos ese error, tanto pues en chat o bueno, en redes sociales, como en un escrito académico. Procuremos siempre estar presentes a que inicia y finaliza. A veces no siempre es una pregunta, puede ser una expresión en sentido de pregunta. ¿Será verdad? Ahí va, aunque puede llevar signos de exclamación, a un signo de pregunta porque la forma en que yo quiero hacer énfasis en esa oración es en pregunta. Entonces, vamos viendo las reglas de acuerdo a eso. Para cerrar la oración o frase, palabra interrogativa, debemos emplear este signo, o sea, tanto el corchete como el signo de pregunta abierto y cerrado. Yo, no. Yo, no. Fue el joven que va escaleras abajo. ¿Tú culpable? No lo creo. Te defenderé donde sea. ¿Sí? Y aquí está haciendo preguntas un poco, digámoslo, retóricas como tal, porque no está empleando la pregunta en la intencionalidad de verdaderamente preguntar, sino que dentro de la oración en la que está empleando el signo de interrogación es muy retórica. Yo no fui, ¿sí? Es retórica la pregunta. ¿Quién llama a la puerta a estas horas de la noche? El tercer ejemplo ya no tiende a ser retórico. Es una pregunta concreta que se tiene que verificar pues mirando quién está llamando a la puerta. El siguiente, el de exclamación o admiración. Frente a este signo hay mucho debate, en la medida de que muchos dicen que solo debe ser empleado un signo de exclamación al inicio y otro signo de exclamación al final. Hay personas que para exagerar o exacerbar el sentido de la oración ponen un montón de signos de exclamación como para generar ese realce. No está mal usado, pero pues, no es lo ideal. Lo ideal es usar un signo al inicio y otro al final, abierto y cerrado. Se debe tener en cuenta para expresar sentimientos intensos de alegría, tristeza, sorpresa, admiración, deseo y demás. Este no tiene mucha explicación en la medida de que pues tiene que usarse cuando yo dentro de mi texto quiero expresar eso. El problema de nosotros, lo digo como estudiantes, es que a veces dentro de los escritos académicos muy poco lo usamos. Uno no va a poner un signo de exclamación para explicar una teoría o para dar un argumento. Estos signos de exclamación son más empleados en literatura. Pueden emplearse en textos académicos, en textos argumentativos, pero casi no, porque pues, no se ve la intencionalidad de expresar un sentimiento de tristeza, de alegría, de sorpresa, de admiración. No, porque usted está justificando y no se da la tarea. Pero es bueno tenerlo presente para cuando estemos escribiendo, enviando una carta, un saludo, o queramos escribir un cuento, una novela, un texto más literario, podemos usarlo y aprender a usarlo bien. Entonces, qué lindo vestido, qué linda cara, ¿sí? Es para resaltar, yo quiero esa frase sin el signo de exclamación, la persona que la lee, porque vuelvo, insisto, de lo que decía la clase pasada, no piensen que ustedes son los que escriben para ustedes mismos, sino para una tercera persona. Con otorgarle el signo de exclamación a mi lector, le estoy diciendo, esto es algo importante, esto es algo que si usted va leyendo el texto, es de admirar. ¿Listo? Nos dice una recomendación. No se debe olvidar escribir el acento ortográfico en palabras como quién, qué, cuál, dónde y demás. ¿Qué pasa en este caso? A veces nosotros olvidamos o pretendemos usar la tilde en estas expresiones de interrogación
solo cuando usamos los signos de interrogación. Pero como el signo de exclamación es un signo de realce, de exaltar, también va tildado para procurar generar ese mismo realce. A veces, si no se tilda, pues tiende a perder como la intencionalidad de realce. Por ejemplo, qué lindo vestido y qué linda cara. No es que le esté preguntando que de dónde sacó el vestido, porque tiene la tilde, sino que hace realce. Entonces, tengamos pendiente como esta variación gramatical. El paréntesis, este sí lo tendemos a usar mucho en los escritos académicos, pero a veces lo usamos mal. La primera medida es para aclarar mediante una palabra. Eso se usa mucho en literatura y en los textos argumentativos también. María Fernanda, la hermana de Andrés. Entonces yo pongo entre paréntesis una aclaración. Pilas, hay que saberlo usar. No quiere decir que si yo pongo entre paréntesis una idea, es porque necesito aclarar todo lo anterior. No, el paréntesis me aclara solo una idea sencilla y esencial de lo que estoy hablando. Hay personas, y yo lo he visto mucho en trabajo académico, que están explicando un tema y como sienten que no se están haciendo entender, abren paréntesis y empiezan a redactar dentro del paréntesis. No, no, porque el paréntesis es para aclarar una idea sencilla, una idea clara, hacer realce a lo anterior, pero no para justificar todo el texto, porque por eso usted se está dando a la tarea dentro del párrafo, dentro de su escrito, de hablar del tema. ¿Listo? Sirve para hacer esa referencia, ¿listo? En los escritos teatrales indica lo que debe hacer el actor. Vete, no te quiero ver más. Muestra actitud de tristeza. Es decir, pues este se sobreentiende un poquito. Esa expresión es lo que está entre signos de exclamación, es lo que tiene que decir el actor. Pero la actitud que tiene que mostrar está dentro de paréntesis. Cuando ustedes vean escritos teatrales, pues van a encontrar estas figuras. Tercero, indica fechas de nacimiento y de muerte. Entonces, uno pone pues como fechas como tal. Para hacer aclaraciones, leo, así lo llaman sus amigos. Entonces, como mencionábamos en el primer caso, solo pequeñas aclaraciones. No es para justificar todo el argumento que yo estoy diciendo, porque para eso es la redacción. ¿Sí? Solo aclarar una idea. Tengámoslo muy presente. Las comillas también las usamos mucho en los textos argumentativos. Esta es un poco más sencilla, pero a veces la usamos mal, porque es para llamar la atención sobre una palabra o frase, refrán o dicho popular. Él sí sabe. La mediocridad, al igual que la habilidad, se desarrolla. Estas son frases populares, pero uno las pone entre comillas, siempre que pongan algo entre comillas. En teoría, si no es una palabra, es porque no es suyo. Ustedes están haciendo realce algo que se ha dicho. Ahora, o que está diciendo otra persona. Las comillas tienen ese sentido de que le quita propiedad al autor que está escribiendo el texto. Si yo estoy poniendo algo entre comillas, de alguna manera, o no es mío, porque lo dijo otra persona, o aunque puede ser una idea mía, se la estoy otorgando a uno de los personajes de mi escrito. ¿Sí? Como dijo Andrés, abro comillas, el día está muy hermoso. Y la frase es del autor, pero se la estoy otorgando a un personaje. Entonces, vamos viendo pues cuál es la intencionalidad de las comillas. Después de los dos puntos para citar las palabras textuales del autor que copiamos. Esto ustedes lo usan bastante en la medida de que si ustedes abren comillas es para hacer el realce de la persona o de la frase que dijo un autor. El hombre es un lobo para el hombre, lo dijo Thomas Hobbes, filósofo. Entonces, la intencionalidad es entender que yo atribuyo la frase indeterminadamente a otro autor. La comilla es como para liberarme yo como autor de una frase. Pero, por ejemplo, si yo estoy escribiendo un texto, no es que la frase no sea mía, sino que le quiero hacer un realce, entonces usamos la comilla, pero siempre es bueno usarla solo para una palabra o una frase que no sea muy larga. ¿Sí? Porque si ponemos nosotros en comillas algo o ponemos siempre todo entre comillas, estamos insinuando que eso no lo estamos diciendo nosotros. Tengamos muy presente lo que les digo. Escribimos para los demás. Chicos, con esto termino pues como la intencionalidad de explicar los signos de puntuación. Yo saqué esto de un manual básico de ortografía y un libro que yo uso de ortografía bolsillo, ustedes de pronto lo han visto.
La intencionalidad era como recordar estas pequeñas pautas de ortografía. Ahora, chicuelos, quiero que pasemos un momentico a ver ciertos ejemplos en los que, pues, por falta de ortografía, muchas cosas cambian de sentido. Y les pido el favor pues, que activen los micrófonos y me ayuden a arreglar estas frases o a mirar cómo las podemos construir. Está este ejemplo. ¿Quién me lo puede explicar? La niña que dijo yo. Pues que la coma ahí hace la diferencia entre vamos a comer niños o vamos a comer niños, que sería la acción de comer niños. Mando a comer a los niños. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me la puede explicar? Porque aquí hablamos de semántica. Yo. Listo, hágale. Que en la primera dice que se va a comer a los niños y en la segunda los invita a comer. Vamos a comer. Ni Hitler se animó a tanto. Muy bien, chicos. Eso es lo que... ¿Quién fue el que habló, perdón? Daniel. Muy bien, Malavera. Daniel. Listo. Vamos a comer, niños, es la invitación y vamos... Ah, no, perdón. Es la... como el sentido sádico de comerse a los niños y vamos a comer, niños. Es el llamado para eso. Listo, chicos. Muy bien. En este, de pronto se lo han visto en Facebook. Yo lo vi y me dio risa. Jabón corporal de barro para niños No, con lea forma bien. de hipopótamo. Lea bien. En barra. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. ¿Qué falta ahí, Checho? La coma en ¿Dónde la niños. pondrías? Después de niños. Jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Entonces Sí. vemos cómo cambia el sentido. Y miren que esto es un anuncio publicitario y estos errores cuestan millones de millones. ¿Mm? No sé si alguno ya lo había visto, pero muy bien, Checho. La coma va, barra para niños, coma, con forma de hipopótamo. ¿Listo? ¿Quién me explica el primer ejemplo del texto, de la gráfica? ¿Yo? Está acá, sí. Yo, ¿Cuál es la profe, diferencia de una frase a la otra? porque una le dice, no, espere, está diciendo que le está diciendo a alguien, como a un sujeto que espere, y acá dice no esperé, pero igual falta la tilde para hacer esperé. Entonces, No debe tener espere, tilde, no solo espere, dice le como está no diciendo espere. que no Ya. espere. La otra quiere decir que no esperó, o sea, yo no esperé, Sí. no esperé y me fui. No falta la tilde. Listo. La segunda dice, voy a hacer desaparecer tu dinero. Esta es un poco más de los números y pues, si uno pone la coma mal al poner un número, pues puede altera totalmente el valor, ¿no? Pasemos a la otra. Puede crear héroes. ¿Quién me explica esta? En la primera dice como solo eso, pues él lo resuelve, pero pues en la segunda dice eso, solo él lo resuelve, como de que él es la única persona que puede resolverlo. Muy bien. Valentina, ¿sí me falla el oído? ¿Sí fue Valentina? No, Pinzón. ¿Pinzón? Qué pena, Pinzón. Sí, pero muy bien, Pinzón. Fue en la tercera, No, la siguiente, Natalia. perdón. Sí, Natalia, ya. Qué pena, Natalia. Listo, dice, vamos a Pues perder. que en la primera pues explica, digamos, que se va a perder o algo así y que poco se va a resolver. Y en la segunda dice que van a perder poco y se resolvió. O Muy sea, bien. cambia como el sentido de la acción. Entonces, volvemos como al inicio de las diapositivas y la clase pasada. La coma cambia totalmente el sentido. Y es necesario entender qué intencionalidad tenemos y asimismo cómo escribimos. Es un proceso, todos fallamos, hasta los más famosos queremos. La otra, chicos. Yo. No queremos saber, indica que, o sea, como que no quieren saber. Y acá dice, no queremos saber. Ahí cambia todo el sentido y dice que sí quiere saber. Si quieren saber, muy bien, chicos. La coma puede condenar o salvar. Y la última. Pues que en la primera se niega.
O sea, como que dice que no lo haga y en la segunda dice, o sea, en la primera como que lo niega y en la primera como que lo afirma. O sea, no tenga clemencia, en el otro no, tenga clemencia. Sí, muy bien, Laura. En la primera está diciendo, no, dele con ganas, o sea, eso no tenga clemencia. En la segunda le dice, no, hombre, venga, tenga clemencia. No, tenga clemencia. ¿Sí? Entonces, vamos viendo cómo se vislumbra. Listo, chicos. Voy a proceder a hacer el correspondiente llamado a lista y damos por terminada la clase. Chicos, vuelvo e insisto, ¿alguna pregunta, duda, comentario? ¿Nada? ¿Todo claro? Chicos tan inteligentes, hombre, ojalá no vayan a fallar en ortografía. Bueno, Sergio lo escuché por ahí. Está Barrera Eslava. Aunque Eslava no se pronunció hoy. ¿Está? Presente. Barreto Pues yo y Karen Natalia. ya responder un ejemplo y no. Ay, sí, se lo perdí. ¿Barreto está? Presente. Bautista Molina, Sandra Valentina. Beltrán Cifuentes, Paola Mariana. ¿Beltrán no está? Ella no tiene internet. Listo, chicos, yo menciono, pero pues vale, listo, gracias. Buitrago Cabra, Roy Santiago. No lo veo. Presente. Acá estoy. Listo. Camacho Mejía, María Camila. Presente. Bien, Camila. Cuides Acosta, Gabriela. Gabriela me dicen que no tiene internet, ¿no? Profe, Díaz Casallas, Cristian. internet. CPA iba Que antes de Cristian- Cuides. Que Cristian Díaz escucha, pero pues no puede hablar. Listo, no importa, yo voy mirando aquí ahorita. A ver. Cuides Acosta, Gabriela. No, tiene internet, ¿no? Michelle Natalia está. Y aquí estoy. Michelle, te salté, qué pena. Díaz Sí, Casallas, Cristian Steven. Profe no tiene. Ahí escribió por el chat. Sí, ahí escribió. Enrique García Philip, ya lo vi. García Presente. Velázquez, Luis Alejandro. Presente. Muy bien. Jorge Venegas, Valentina. Ella tampoco tiene problemas con el internet. Listo. Malavera Mendoza Daniel, por ahí participó. Mora Gómez, Laura Estoy. Sofía. ¿Mora está? Sofía sí, pero escribió ahí que ella está. Y Catalina Por el también. chat. Listo, Sofía. chicos. Nieto León, Paula Gabriela. Nieto. Listo. Ortiz Forero, Valentina. Ortiz. No la veo. Creo que no ¿Está? tiene internet. Ella tampoco tiene internet. Listo, chicos. Vale. Es que yo tengo el registro, no, pues no es porque dirán, ay, profe, no. Pues yo llevo el registro, igual como no. Arraga Posada, Cristian. Cristian. ¿Ah? Bueno, no está. Perdomo Solaki, Lina Alejandra. Presente. Muy bien. Pinzón Runza, Natalia. Presente. Ahí la escuché. Muy bien, Natalia. Ramírez Díaz, Tania Catherine, la vi ya. Rey Laura, ya la vi también. Rincón Cortés, Dylan Philip. ¿Quién es Rincón Díaz? Ya lo vi. Dylan está, profe. Sí, ya lo vi, ya me escribió. Fajardo, Sergio Andrés. Fajardo. Sergio David. Sergio David, perdón. ¿No está? Listo, chicos, no está. Roja Gómez, Juan Manuel, ya lo vi. ¿Está? Ya está. Rosso, Marta, Luis Felipe, ya lo vi. Sabogal, los chicos Sabogal están. Santos Malagón, Juan Felipe. Presente. Muy bien. Sierra Rico, Miguel Ángel. ¿Miguel no está?
No está, no, listo. Toracipa Jaramillo, Laura Sofía. ¿Toracipa tampoco está?